¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Es una nueva edición de Juan Leca Presenta y trayendo invitados de diversas naciones. Y como ustedes ya lo habían visto en el flyer, hoy tenemos al guitarrista, director, arreglista mexicano Marco Morel, brillante exponente de la guitarra, que la hace hablar, le da ese sentimiento, esa emoción, entrega en cada tema, porque imagínense una voz y si falta algo, el contenido, la guitarra, que es tan importante, y sobre todo en América Latina, que siempre la hemos usado acá en Perú, en México y en otras naciones del mundo. ¿Cómo está, don Marco? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Saludos hasta Perú, saludos Juan. Maestro Morel, cuéntenos, usted arranca, me estaba contando fuera de la grabación, desde muy joven, 18, 19 años en esto de la guitarra. ¿Cómo así su vinculación hacia la guitarra, de repente a través de la televisión, amigos, familia? ¿Cómo se da esto de que toque guitarra y no un piano, un violín o otro instrumento? Sí, bueno, a mí la guitarra me gustó mucho, fue una casualidad también porque a mí me gustaba la batería ¿Ya ve? originalmente. Sí. Me gustaba por el bossa nova que lo escuchaba aquí y me encantaba, este, pero el día que fui a comprar mi batería resulta que no estaba completa en la tienda. Ya, ya, Y ya. me dijeron, dentro de un mes la tenemos. Y Oh, yo dije, no, no me ya voy a la esperar quiero de un una mes. vez. Sí, ¿no? Pero había guitarras también ahí en una casa de música. Ya. Y mi papá me dijo, ¿por qué no mientras compramos una guitarra y entonces Ujú. ya luego venimos por la batería? Pues nunca regresé por la batería, me enamoré de la guitarra. Y te convirtió en una obsesión porque yo veía guitarras en todos lados y me llamaba la atención ya visualmente. Y por supuesto que escuchaba una guitarra y me fascinaba, ¿no? Yo escuchaba a Feliciano tocar su guitarra Ah, y precioso. me gustaba mucho su sonido, sobre todo un tema que él hacía solo. Y yo pensé, bueno, la guitarra tiene muchas posibilidades. No es nada más para acompañar, también tiene su participación como solista, como instrumento solista. Claro, esa versatilidad que existe en ella y que usted lo descubrió a través, ya no escucharlo solo como oyente, sino como alguien que le atrae pues ese instrumento y busca todos los recursos para, ¿no? Formar parte de él. Sí, cómo no. Y descubrí también que eso con el paso del tiempo, ¿no? Ujú, claro. Que debía hacer trabajos, o cuando pienso mis composiciones, siempre pienso en que las tengo que tocar yo solo en Ya. algún momento, ¿no? Porque luego dicen, escribo un tema para guitarra, pero también para orquesta, ¿no? Y si no hay orquesta, ya no puedes tocar ese tema. Ah, claro. Que faltan los demás Entonces, instrumentos y no para completar. Ujú. claro, entonces siempre pienso en que debo de poder tocar mi guitarra en ese tema yo solo. Si estoy en una situación este, así que solamente estoy yo como músico. Claro, como parte del repertorio y que quieres tocar ese tema y lo tocas, pues, pero si no, no se podía porque Sí, faltaban a recorrer los demás instrumentos. Y sí. desde esa época de la compra de la guitarra y no la batería, ¿qué vino? ¿Estudiaste clases de guitarra con alguien allá en México? ¿Cómo fueron las Sí, cosas? bueno, empecé solo, como la Ya. mayoría de los músicos, ¿no? Empecé solo a descubrir la guitarra y eso fue importante porque es una forma de hablar con tu instrumento, Ya. de empezarte a conciliar con el instrumento. Porque entonces ya cuando tomas clases, ya todo lo que estuviste viendo tú solo adquiere sentido, ¿no? Se armó como que un rompecabezas en mi cabeza. Ah, ya, ya. Algo que yo había, las piezas que yo tenía, que iba tomando de muchos guitarristas, de libros, y lo que yo encontraba, lo absorbía. Pero en cuanto empecé a tomar clases, adquirió sentido todo. Ya Claro. tuvo una forma, Más ¿no? cuerpo, Ya ya. no, sí, Así ya es. no eran pensamientos aislados, sino que ya empieza uno a razonar el instrumento, ¿no? Y la música en general. Y cita al boricua José Feliciano, ¿qué otros exponentes de guitarra en México hay un sinnúmero? Sí, ¿Te uy, gustaba, sí. seguías Mira, o te gustaba de repente que te sirva
de inspiración? Ah, este tema que lo tocaba tal y esa Sí, partecita, ¿a quiénes te servían más o sí. menos? Eso me pasó, fíjate. Hay un tema aquí que se llama Mi Ciudad, escrito por Guadalupe Trigo, compositor mexicano, Claro, que hizo música mexicana, pero yo la escuchaba una música mexicana contemporánea. claro. Y yo me había cansado un poco de escuchar la música mexicana tradicional, porque la oía mucho, ¿no? Y de Ajá. repente, y con muy buenos guitarristas, Ujú. pero de repente sientes que eso no corresponde a tu época, ¿no? Que no corresponde a tu dinámica. Y de repente descubrí una introducción que hacía de esta canción. Y ahí comienza la canción, ¿no? Entonces yo escuché esos arpegios y pensé cómo la guitarra puede hacer la melodía, puede hacer el acompañamiento y puede hacer los bajos, ¿no? Porque hacía tum, 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 como hace el guitarrón, tum, tum, y luego está haciendo los arpegios que hace el arpa, ¿no? Ah, cierto. Pero, pero aparte hace la melodía, ¿no? Se puede cantar, ¿no? Entonces me fascinó esa introducción. Con esa introducción me metí en el mundo de Guadalupe Trigo, Mm. que es un compositor, ya falleció hace 40 años, en estos días se cumplieron, pero él me presentó a Chabuca Granda porque eran Ah, muy grandes amigos, ¿no? Entonces, cuando vino Chabuca a México, buscaba un guitarrista que le pudiera acompañar para sus giras, pero en lo que no con todo y Guadalupe, ¿no? Porque era un grupo grande claro. que trabajábamos, Alguien solista, sino quizás. sí Sí, sí, que sí. fuéramos ella y yo solos a las giras, Ajá. porque era mucho más, pues más práctico en cuestión de vuelos, de hoteles, de Todo. todo, ¿Y tú ¿no? para esto antes, previo, ya habías escuchado música peruana? Porque nosotros Sí, acá, nuestra música peruana, la música, los valses, la música sí, criolla, hay un montón de guitarra. Casi todos los valses tienen la guitarra, requinto, que sí. la hacen hablar prácticamente a la guitarra antes de que el intérprete canta. Y Chabuca, pues, seguramente buscaba eso, pues, una guitarra que acompañe y que entregue, ¿no es así? Sí, pero descubrí también que no nada más eran los valses, porque yo conocía, bueno, la flor de la canela, ¿no? Claro. Etcétera, ¿no? Pero yo conocía además dos tipos de guitarras peruanas. Una, la de Lucho González, ¿Ya? que era el guitarrista que trabajaba con Chabuca, y otra de Avilés. Entonces, Óscar Avilés. Oscar Avilés, yo escuchaba dos tipos de ¡Oh, guitarra, ¿no? Una que precioso! hacía, lo que hacía Oscar, eso era un tipo de guitarra para mí, más Claro. andina. Y otra era con una armonía más complicada, como la de Lucho, ¿no? Entonces yo me Ah. debatía entre esas dos guitarras. Y Pero cuando llegó Chabuca, justo perdón, hay un tema peruano de el compositor Augusto Polo Campos que se llama sí. Cuando llora mi guitarra. ¿Lo has Ah, escuchado? sí, cómo no, Sí, claro que sí. Sí, preciosas. sí, sí. Hasta Rafael lo ha cantado, Emanuel también en su estilo y Sí, tantos otros. Un tema que dio la vuelta también y justamente en la composición del tema hace justamente eso, llorar la guitarra, cuando llora la sí, guitarra. O sea, es un tema para la guitarra. para la Muy bueno. guitarra, exactamente. Sí, yo escuché esa versión de Rafael, pero Ya, la que hizo en Perú con un guitarrista peruano, no supe el nombre del ya, guitarrista. claro. Pero sí, también era muy Precioso. emocionante. Sí, Sí. sí. Y Rafael que le Pero pone la entrega y todo. Ah, sí, imagínate, sí, claro. hermoso. Pero yo con Chabuca también conocí la guitarra negra del Perú, o sea, Claro, la guitarra de las costas, sí, de sí. la música negra del Perú, y eso me pareció también fascinante, porque era otro tipo de sonido, ¿no? Ya era, pero fui mezclando con cosas también de armonía de Lucho González. Entonces, pues yo fui juntando toda esa información para poder acompañar a la señora.
Fíjate que me sucedió algo muy raro, porque habíamos montado un repertorio con ciertas canciones, ¿no? Que Ujú. nos habíamos aprendido y habíamos estado tocando siempre. Entonces, una noche en un concierto, ella tenía la facilidad de la palabra, tú lo sabes, Sí, ¿no? sí, sí. Y es muy raro porque ella presentaba una canción y tardaba como 3 minutos presentando la canción. Era una gran conversadora. Y entonces, pero la gente le aplaudía cuando terminaba de presentar la canción. Cosa muy rara, ¿no? Generalmente dice al artista, pues ahora voy a cantar tal canción. No, ella explicaba cada palabra de la canción. Porque tú sabes que manejaba un lenguaje muy, de repente, complicado. Entonces, cuando explicaba la canción, entonces ya empezaba Claro. la canción. Usaba a veces ciertas palabras que de repente no eran fáciles de saber a qué se No, refiere. Entonces ¿de ella qué está hablando? primero le daba un preámbulo y luego ya salía Exacto. el tema. Claro, Entonces, ya cuando la gente escuchaba la canción, ya ya, entendía lo que yo estaba claro. diciendo. La ubicaba ya lo que quería Y, expresar. pero, pero una noche presentó una canción muy triste Ah, dedicada a un personaje que vivía momentos difíciles, ¿no? Entonces presentó la canción y yo escuché toda la presentación que ella hacía y yo no, no, no entraba en mi cabeza qué canción era, ¿no? ya, No sabía. claro, no estaba ahí Entonces, en parte del libreto. ¿Eh? no la habíamos ensayado, yo no la Uy, conocía. ¿y cómo? ¿Y Y ahora entonces, cómo? sí, exacto, ¿cómo la voy a...? Entonces yo empecé a pensar así rápido. La canción era muy triste, entonces dije, tiene que estar en modo menor, ¿no? Y generalmente la tesitura de Chabuca se ubicaba en la tonalidad de re. Entonces pensé, a fuerza tiene que quedar aquí, y debe ser un modo menor. Y me volteó a ver así porque se dio cuenta que yo no empezaba la canción. Ya. Y volteé y me dice, Zamacueca. Yo no tenía ni idea de qué era la Zamacueca. Pero entonces empecé a bordonear así. Pero yo arriesgando todo, ¿no? Después de que tenía como 3 minutos presentando la canción. Pero cuando vi que empezó a bailar un poquito, dije, ya le atiné, ¿no? Cuando menos al tono, cuando menos a la rítmica, no sabía que era la zamacueca. Y entonces empezó la canción Una larga noche. Y le empezó a cantar y luego estuve también adivinando por dónde iba la canción, ¿no? Tiene varios cambios armónicos. Pero al final, ya que nos vimos en el camerino, le Ujú. comenté, oiga, señora, esa canción no la conocía. Me dice, es verdad, Cholito, no la ensayamos. Me dice, pero no salió bien, ¿no? Bueno, pues no salió bien. Eso fue un trago Qué linda experiencia con nuestra Chabuca Granda. difícil. Y en esa época fue una gira que llevó por varias ciudades de México, ¿no es así? Sí, sí, sí. Había un organismo que hacía giras por toda la República de muchos artistas que venían a México, ¿no? Pero con Chabuca era algo especial, era como el lujo, ¿no? Llevarla ¿Y a todos. qué tal el recibimiento, la acogida del público mexicano hacia la música peruana y a Chabuca Granda? ¿Cómo era? Increíble, increíble. Yo creo que México y Perú tienen mucho que ver, aunque no se conozcan siempre, ¿no? Te voy a contar otra anécdota. Sí, claro. Llegó Tania Libertad a Tania México, también nuestra, de claro. Chiclayo, Perú. También yo trabajaba con Guadalupe Trigo y me pide un día, oye, va a venir una cantante peruana muy joven y la acompañaría a hacer unos conciertos en CU. CU es un centro universitario, Ok. es nuestra máxima casa de estudios, ¿no? La UNAM. Ujú. Y entonces preparamos una serie de temas para presentarnos ahí. Y desde que llegó Tania y cantó la primera canción, vi que la gente, que el público universitario es difícil, ¿no? De convencer. Desde que empezó a cantar, la gente la adoptó. Y Oh, tanto así que se quedó aquí en se quedó México, en ¿no? México, pues a partir de ahí ella ya tiene ya varias décadas viviendo allá en México. Y vive, ya es nacionalizada mexicana Pues, también. Tiene las dos nacionalidades. así como muchos cantantes, actores también, como Ricardo Blume, Sí, Sami cómo no. Tamalish, Patricia Pereira, que también estuvieron por allá en Sí, varias sí. temporadas. Sí, sí, sí. Sí, no, son artistas conocidos aquí. Pero me llamó mucho la atención esa reacción espontánea.
¿no? De inmediato, Porque, ¿no? Que les gustó, porque eran un poquito, no, de repente no les gusta, pero pues sí, ¿no? llamó la atención. Es muy arriesgado cantar para los estudiantes porque son muy exigentes. Y Ujú. entonces, a partir de ahí, pues Tania ya se hizo de su público. Fíjate que nos invitaron a un teatro muy importante aquí en México que se llama el Teatro de la Ciudad. Sí, sí. Y es difícil llenarlo. No Ah, es muy grande. Bueno, son cerca de 1,500 personas, ¿no? No claro. es fácil llenarlo. Y se habían vendido pocos boletos para una función que teníamos, ¿no? Ujú. Pero fuimos a un programa de televisión que era muy famoso aquí, que se veía en las mañanas, un noticiero, donde de repente entrevistaban artistas. Y Ajá. fuimos y tocamos unas canciones ahí. Y en la noche, cuando abrieron el telón, ya estábamos Tania y yo sentados así para cantar, ella parada y yo sentado para cantar. Y abre el telón y vemos que estaba lleno hasta arriba. No. Estaba, toda la gente escuchó a Tania en televisión y fueron a Claro, comprar su boleto. era una previa y que hubo una audiencia, ¿no? La teleaudiencia estaba ahí cargada y ya en la tarde y noche de inmediato compraron sus entradas. Fueron al teatro, sí, Los eso boletos fue estaban ahí. increíble. Fue una noche especiales. Y a Tania le hemos visto pues acompañar o cantar con Armando Manzanero, Eugenia León, Sí, Guadalupe sí, Pineda y tantos otros sí, mexicanos que ella también han hecho duetos ¿no? Varias participaciones a lo largo de todo este tiempo entre boleros, música peruana, mexicana, en fin. la trova, sí, claro. Así es. Interesante. Estamos con Marco Morel, guitarrista, director, arreglista mexicano, nuestro invitado hoy aquí en Juan Leca Presenta. ¿Y qué otro? Sabemos que también con Armando Manzanero estuvo también usted Sí, vinculado. Cuéntenos, porque a Manzanero tuve la oportunidad alguna vez acá en Lima, una de las tantas veces que venía por acá, para sacarle un audio para que él hable un poquito sobre Tito Rodríguez, porque estaba yo haciendo un programa para Tito Rodríguez, pero quería que sí, él dijera algunas palabritas de Tito Rodríguez porque él canta Esta tarde vi llover, lo interpreta Tito Rodríguez, el boricua, ¿no? Entonces, y él sí. habló, se acordó un poquito, Tito Rodríguez, y me grabó algo, ¿no? Rapidito, y me acuerdo siempre de eso, fue en el Hotel Sheraton, acá en Lima, y En donde Lima. tuve la oportunidad de ver a Manzanero. Cuéntenos su experiencia con don Armando Manzanero. Con Armando, con él lo conocí porque hicimos unos trabajos yo estaba trabajando con Eugenia León, Ya, una cantante mexicana, y de repente se juntaron para hacer una serie de giras. claro. Y entonces, de ahí, don Armando le gustó mucho mi guitarra. Entonces me invitó a trabajar con él. Me dijo, vamos a hacer cosas con guitarra y mi piano. Y finalmente armamos un grupo y estuvimos trabajando unas largas temporadas con él. Bueno, después hicimos una especie de sociedad para producir discos, porque Ujú. a él le mandaban, a donde iba, le pedían canciones para hacer discos, ¿no? Pero querían que él cantara, ¿no? Y que Claro. les hiciera la producción. Entonces, a mí me encargaban las producciones, me decía, Ah, usted escribe los arreglos, yo tenía para esas épocas un estudio de grabación. Entonces, escribe los arreglos, me los graba ahí en su estudio y hacemos la producción. ya. Y así fue, durante 30 años trabajamos así, Su 30 años. como produciendo Usted producía, claro, artistas. él cantaba y usted producía. Sí, pero él cantaba como invitado, digamos, de esos Ah, discos, porque él era el productor realmente de ese disco, ¿no? claro, Él claro. ponía la cara en esas producciones, pero pues yo me encerraba en el estudio a hacer todo el ¿Y trabajo estas producciones operativo. eran para toda América Latina? ¿Para dónde iban? ¿Para España? Hubo muchos artistas que le pidieron ese tipo, le digo, durante 30 años Claro. hacíamos ese tipo de trabajo. No nada más conmigo, trabajó con mucha gente haciendo producciones, ¿no? Cada rato estaba en el estudio. Trabajaba mucho, se levantaba muy temprano. A las 6 de la mañana ya tenía un tiempo componiendo música. Y luego se iba a jugar tenis, Ah, que era su pasión, y ya regresaba a su casa a desayunar, bañarse y todo eso. claro. Pero fíjate, para esas horas, ya cuando desayunaba, ya había compuesto cuando menos una canción. Y yo le decía, ¿y por qué una canción diario? Dice, porque es un ejercicio mental.
hay que ejercitar eso, si no se va perdiendo. Y sí es cierto, es una disciplina. Componer no es invocar a las musas. Componer es un trabajo de sentarse a escribir, a pensar un tema y hacer la canción, ¿no? Y durante el día, fíjate que cualquier frase decía, esta frase, no la anotaba, pero se le quedaba en la cabeza. Y ya para la mañana, ya con esa frase componía un tema. Arrancaba o era parte de la canción, de lo que iba a componer. Sí, era el motivo de la Una canción. palabrita, ya, esta palabrita es la que va a conjugar o va a empezar, o el título del tema, o por ahí está. Sí, sí, eso, de ahí empezaba a hilar. Y la música se le daba junto con la letra. Él iba componiendo la letra y la música al mismo tiempo, por eso embonaban también las canciones. Claro. Tenían de principio a fin estaban bien hechas, bien estructuradas. Además, fíjate que él había sido pianista de muchos cantantes famosos Claro, en sí su lo sabemos. juventud. En sus inicios, en los años 60, cuando él empieza, sabíamos que era guitarrista y muchos le decían para que también a la vez de tocar, componga y empezó pues con este disco ¿no? De los 12 temas que fue todo un éxito. Todos fueron un Todas las éxito. canciones, desde Adoro hasta el tema No, ¿no? Todos, Exactamente. todo el LP. Todas se grabaron. Sí, Y aunque había, muchos presagiaban de que no tenía buena voz, como el caso de Agustín Lara, pero era un gran sí, compositor y a la hora de ejecutar el piano y la composición, sí, y por eso un sinnúmero de intérpretes de esas épocas cantaban sus temas, desde Olga Guillot, de Lucho Gatica, Los sí. Pánicos, y todos los que estaban de moda en esa época. Sí, y es que él había acompañado a Lucho Gatica, por ejemplo. Él Claro, era cuando su estaba acá, pianista, así es, era pianista, perdón, era pianista también de Pedro Vargas Pedro Vargas. y de una cantante que se llamaba Elvira Ríos. Elvira Yo no Ríos, tengo, sí, 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 sí la ubico, bueno, claro, de de ella, boleros también. sí, me contó una anécdota porque a ella la acompañaba un pianista aquí en México, hacía una temporada en un bar, ¿no? Ya. Entonces la acompañaba un pianista que se llamaba Juan Bruno Tarraza, que era También lo cubano. conozco, ubico, sí, sí, sí. Ok, entonces una vez le habla Juan Bruno y le dice, oye Armando, necesito que me vengas a suplir porque me voy a ir a mi patria porque tengo un problema familiar, ¿no? Entonces le dejó las partituras y le Oh, dejó el piano ahí, todo. Entonces él se presentó el jueves a acompañar a la señora, ¿no? La acompañó esa noche, dice no hubo ningún problema, no volteó para nada, no, no, no. El sábado el viernes volvió a tocar, pero ya el sábado de repente voltea y dice, ¿y Juan Bruno? Le dice a Manzanero, ¿y Juan Bruno dónde está? Le dice, pues no está desde el jueves. Dice, ay, pues no lo noté, ¿no? Fíjate qué buen pianista era hermano, ¿no? Que ni siquiera notó la señora que no estaba Juan Bruno. Estaba leyendo perfectamente los papeles. Ella seguía interpretando y pensando que Juan Bruno estaba ahí al mando de todo eso. Sí, ella traía Era su onda Manzanero. y voltea y le dice, ¿y Juan Bruno dónde está? Y esa anécdota me la contó, ¿no? Ajá, Porque luego hay problemas para encontrar quien supla a un músico claro. en un escenario, que lo acompañe a gusto, que se sientan a gusto los cantantes. Eso, que ya se sienta parte en qué parte tiene que va la tonada, dónde va a entrar la voz, y que se sienta cómodo el intérprete, ¿no? Hoy, acompañar es todo un arte. Sí, Fíjate que es un diálogo. Muchas veces los cantantes o siempre se apoyan mucho en el trabajo del acompañante, ¿no? Los eso. cantantes, Sí, sí. porque si no se sienten inseguros, desnudos, y hay un diálogo, porque si un músico hace una figura distinta, ¿no? Durante una canción, Oh, el cantante luego lo nota y empieza a irse por ahí y también se prende, ¿no? Y empiezan a sugerir otras cosas. Es importante estar muy comunicados. Por ejemplo, si se pelea un cantante con su acompañante, ya. es difícil que pase algo bueno, ¿no? Esa noche. No, no, no es.
no está padre, pues, que haya, y que no se comuniquen bien. Claro. Es importante citar, amigas, amigos, que don Marco Morel en el 2015 recibe el premio Mario Ruiz Arengol al reconocimiento que otorga el Sindicato Único de Trabajadores de la Música a músicos distinguidos por su ejecución, el trabajo de composición y arreglos. Qué bueno. Y saber de que Sí. después don Marco realiza pues un sinnúmero de presentaciones y conciertos con formaciones, propias composiciones. Había visto hace poco en las redes sociales que estabas metido en algunos proyectos. Cuéntanos un poquito, Sí, Morel. bueno, ahora estoy bueno, en mi proyecto de música propia, que es el principal para mí, Sí. ¿no? Sin embargo, hay poco trabajo en ese sentido, ¿no? Yo lo que hago es, soy director musical de una cantante que se llama Susana Zabaleta, Ya. Sí, y sí. con ella hemos trabajado ya durante algunos años, ¿no? Pero ahora van a hacer un espectáculo junto con Francisco Céspedes y Raúl Di Blasio. Ah, Entonces, los tres pianista de hacen, Ignacio, el argentino, ¿no? Ah. sí, 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 hacen locuras en el escenario. Fíjate que también con Di Blasio trabajé alguna vez como guitarrista, ¿no? Y resulta que Di Blasio, le pregunté, ¿no?, cómo había empezado su carrera o por qué tocaba Claro. tantos temas, ¿no? Dice, lo que pasa es que yo trabajaba no sé si me dijo en un crucero o en un lugar donde llegaban muchos turistas y le pedían canciones de todo el mundo. Dice, entonces mi repertorio es muy grande porque yo Internacional. trabajé complaciendo a ese tipo de gente, ¿no? Entonces de repente, fíjate lo que hacía. Empezaba la 40, ¿no? De Mozart. Le Ya. empezaba a tocar él como en el piano solo. Pero de repente se para con el público y empieza a hacerle así. Y los músicos que están atrás tienen que tocarla, ¿no? Lo, eso me tocó una vez, pero yo nunca jamás había tocado ese tema, ¿no? Pero además él lo había subido medio tono. O sea, jugando empezó a tocarla en un tono, luego lo subió medio tono y ya se dio la vuelta y se fue con el público a echar relajo, ¿no? A motivarlos. Y nos dejó atrás ya con el tema medio tono arriba, así todo de oído, tratando de seguirlo, ¿no? Bueno, así es muy activo en el escenario. Bastante versátil, porque sí conocemos su repertorio desde boleros, baladas, Toca de música, todo, sí. de todo, música popular, de todo en general, ¿no? Sí. Sí, interesante. ¿Y qué es lo último que viene haciendo don Marco? Cuéntenos para estar atentos a lo que se viene próximamente, presentaciones, no sé qué es lo que viene trabajando. Sí, mira, mucho de ese trabajo se deriva de mis grabaciones. Hay un compositor que me pide mucho que le grabe mis guitarras. Ya Claro. sabes que ahora el trabajo ya no se hace tanto en los estudios de grabación, sino cada músico tiene un buen set de micrófonos Sí, y un sistema de computación para hacer la música, ¿no? claro. Entonces muchas veces se graba desde casa. Yo a veces le pido a un bajista que me haga todo un disco, pero desde su casa. Ya no vamos al estudio, porque él tiene además los micrófonos adecuados para su instrumento. Claro. Los músicos se han preparado para tener buenos equipos en casa. Entonces, el caso es un compositor me pide mucho que le grabe mis guitarras de sus discos, que además luego se va a otro país y graba la cuerda en otros países. Ah, ya, ya. Se da ese fenómeno ahora. Y ahora me invitó a trabajar con él. Él se llama Carlos Macías. No sé si lo Sí, conozcan sí, por sí. allá. Sí, el caso es que él no se presenta en televisión, no se presenta en radio, pero es muy famoso, muy famoso. Su público sabe sus canciones, principalmente público femenino. El otro día fuimos a tocar a un teatro que se llama El Cantoral, que está en la Sociedad de Compositores aquí en México. Ya. Y entonces me subía al coche en el estacionamiento, pero se oía un gran coro de mujeres cantando en el estacionamiento. O sea, después del concierto se fueron cantando sus canciones. Es un fenómeno, y yo creo que eso se está dando mucho ahora con las redes, ¿no? Artistas que se conocen Eh, en las redes, pero no se conocen en televisión ni en radio. se Ya dan a es otro conocer público. se dan a conocer en las redes sociales o el número de visitas en YouTube o de repente producción. Increíble. Sí, ahí
la gente ya conoce de su música y quiere ver, pues, ¿no? En el teatro, en el escenario. Sí, sí. Sí, pero además es gente no nada más de tu país, De sino todas es partes gente del mundo, mundial, claro. de todo el mundo. Sí, de Sí. repente puede haber algún artista peruano que grabó no sé, en algún pueblo, grabó en su casa una canción y de repente esa canción ya se escucha en la India o se Eh, escucha en Pakistán y ya son conocidos en todo el mundo, ¿no? La inmediatez de las redes sociales y el internet, que antes Es era pues, para increíble. producir un CD o un LP y que poder la disquera llevarlo a otros países y a ver si funcionaba y todo ese trabajo, o llegaba música de Estados Unidos o de Europa, llegaba con atraso después de un año y había, ponte, Sí, sería, no, era el, ponte año 79 y llegaba pues a México o a Perú en el 80 y así sucesivamente. exacto, exacto. O decían, bueno, vamos a planear que este disco salga primero en España, ¿no? Porque Eso, sí, sí, de sí. ahí se va a ir a toda Europa. Sí. Y ahora Ahora para no. todo. Yo conozco artistas que no, ni siquiera tengo el disco, ¿Ve? pero los escucho mucho, ¿no? Y eso, bueno, ahora las ganancias son muy raquíticas para los compositores, ¿no? Y para los artistas, porque te pagan centavos, ¿no? En las plataformas. No es como antes que cobrabas regalías por la venta de discos, ¿no? O cobrabas, pues tú vendías los discos en las presentaciones. El otro día me pasó algo muy Claro. chistoso. Sí, Le sí. regalé un disco a una persona y estaba ahí su hija. Le dice, papá, pero no podemos recibir ese disco. Y le dice, ¿por qué? Porque no tenemos dónde escuchar. Ya no tienen CD players, ¿no? Claro. Los tocadores de discos ya no los tienen. Ahora lo que escuchan es en el teléfono. Y dice, mejor pásame el link y yo lo bajo a mi teléfono. ¿Sí? Sí, sí, O sí. sea, la niña le dijo al papá eso. Está buena la idea, pero aparte el CD o el, no lo tiene en físico de recuerdo, pues ahí que tengo el disco, el original, pues no del músico. Sí, y además tenías toda la información en un Claro, disco, aparte ¿no? que ¿Te puedes acuerdas los escuchar. LPs? Sí, sí. Yo me enamoraba del LP, nada más de estarlo viendo y escuchar la música, y te imaginabas todo el mundo que hay detrás de ese disco, ¿no? Ahora, bueno, simplemente lo escuchas, ¿no? Pero ya no hay la información de quién grabó en esos discos, quién fue el compositor, hasta quién fue el Claro. ingeniero de grabación. Se Ahí pierde toda esa se pierde información. toda esa información que es importante también saber quién está detrás de, no solamente Claro, el tema y nada más. sí, yo trabajé mucho como músico de sesión en estudios de grabación. Iba mucho a los estudios a grabar durante una época, una gran época. Y entonces conocías al ingeniero. Tú sabías cómo sonaba tu guitarra con tal ingeniero. Entonces te ponías contento ya nada más de saber cómo iba a sonar tu guitarra. Ahora, pues no hay ese contacto. A lo mejor le mandas a un ingeniero a que haga la mezcla de tus producciones, ¿no? O la masterización, pero ya no hay ese contacto físico, ¿no? De Ya, platicar anécdotas, de sentarse a platicar hasta de cómo vas a grabar. Tenías esa información, ahora ya es muy difícil. claro, se ha perdido esa comunicación que existía antes, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Don Marco, ¿qué le parece si nos da a conocer cuáles son sus redes sociales para que sigan su trabajo, Facebook, Instagram y YouTube, para estar atentos a lo que viene haciendo el maestro Morel y Sí, quizás en algún momento que esté por acá en Perú o quizás en Argentina, en Chile, en sí, me Colombia? encantaría. Entonces, Sí, para también, si tiene página web y otros, para que ubiquen y ahí se la escriban y mantener en contacto de repente sí. con algún empresario que quiera sus servicios. Adelante. Sí, es muy fácil. Mira, es Marco Morel en Facebook y tengo otra página que es Marco Morel Guitarra, también en Facebook. Marco Morelita. Ok. Ahí es donde me han contactado muchas personas. Sí, Incluso, ya. mira, también pasó que una persona juntó una serie de Ah, frases, le llama frases para reflexionar, ya. y entonces utilizó mi música y Ah, mucha gente me ha conocido por esa publicación también. Es mm, interesante el trabajo de redes, de sí. diversas maneras, ¿no? Poder llegar y sobre todo poder conectar con usted y estar atentos.
Bien, ha Sí, sido grato tenerlo en el programa y muchas próximamente gracias. estar una vez más aquí y poder charlar y que nos comparta lo que viene haciendo y saber pues que se nota que es un apasionado de la guitarra. ¿Qué le parece si nos toca algo que usted quiera? De repente un bolero, Sí, como, un vals, para con eso concluir. Lo escuchamos. ¿Qué nos puede? sí, cómo no. Es un tema que le compuse a un guitarrista, a un pianista mexicano que hizo jazz mucho tiempo, ¿no? Enrique Neri, que era arreglista además de mucha gente. Uh. Bueno, es un fragmento. Mil gracias, maestro Morel, por estar con nosotros en el programa. Gracias. Muchas gracias. Sus palabras finales. Para que... Mis palabras finales es que adoro la cocina peruana, la adoro, en verdad. Alguna vez tuve un pleito con Tania porque yo crecí comiendo ceviche mexicano, ¿no? Ya, Porque mi mamá es de un lugar en la costa que se llama Mazatlán. ya. Entonces, pues comíamos ceviche. Y un día ella me dice, cuando llegó a México, me dice, oye, el ceviche es peruano. Y le dije, no, no, espérate, el ceviche es mexicano. Y nos peleamos. Ya. Entonces, cuando regresamos de la gira, me invitó a su casa y me dice, te voy a hacer mi ceviche. Entonces lo probé y le dije, tienes razón, el ceviche es peruano. Era muy, muy rico. El sabor del pescado, ¿cómo lo preparan ustedes? Con el Es limón. delicioso. El limón, Con ¿no? limón. Claro, para que se curta ahí, ¿no? Y tome cuerpo, Y, el ají, y cebollita. ¿Y el ceviche mexicano, el de Mazatlán, cómo era? mira, es un ceviche que preparan también con limón, pero con un pescado que tiene mucho omega 3, que es la sierra, Ah, ya, ¿no? ya. Entonces suelta una especie de aceitito que le da mucho sabor y luego al final le quitan el limón, el exceso de limón, y queda una especie de carne marinada, Ah. pero ya deshecha y lo toman, lo comen con tostadas y algún zanahoria, etcétera, ¿no? Y tiene un sabor Diferente, muy rico, ya. distinto, ¿sí? Pero diferente Pero a como se come el ceviche casi en tostadas ni nada de eso. No es como un no, plato frío para comer, ¿no? Como exactamente, pero además nada. Ujú. lo preparan en el momento, ¿no? Para que no pierda el sabor del pescado ni del limón. Eso. Entonces es el mismo pescado con limón, pero saben de manera distinta. Claro. Qué bueno, me Sí, gustó. un Entonces, abrazo para Perú. gracias. Un abrazo también para usted hasta México. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Estamos en contacto. Hemos estado con el maestro Marco Morel aquí en Juan Leca Presente. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Juan. Hasta luego.